Lo que vamos a presenciar a continuación es una conversación, un diálogo directo entre Chantal Mouffe. Ella es una politóloga, pero por sobre todas las cosas, compañera durante décadas de Ernesto, compañera no solamente de vida, sino también de creación, de pensamiento, de debate. Chantal Mouffe con nosotros y también Íñigo Errejón, otro politólogo de las nuevas generaciones, secretario político de Podemos. Un aplauso para ellos y que comience el diálogo. En Buenos Aires y poder... Ay, pero qué cosa tan rara. Me estoy oyendo. Y poder seguir la conversación que empezamos en Madrid, en realidad en el mes de febrero, y que resultó en un libro que les quiero mostrar, pero no lo pueden conseguir en Argentina. Es simplemente para darles ganas de tenerlo, pero no, yo no sé cuánto tiempo va a pasar para que llegue, pero bueno, construir pueblo, hegemonía y radicalización de la democracia. ¿No? Es una conversación que tuvimos en Madrid en el mes de febrero. Y bueno, es un placer estar acá. Bueno, yo sé que hiciste un gran esfuerzo para venir, porque estás muy ocupado con la campaña para las generales, pero yo sé que para ti era importante estar acá y bueno, te agradezco mucho haber hecho el esfuerzo. Y bueno, vamos a poder entonces seguir un poco. Pasaron muchas cosas desde nuestro encuentro en febrero, ¿no? Así que, bueno, algunos de los temas de nuestra discusión de allá lo podemos desarrollar. Otros temas, bueno, por ejemplo, hay hablar de las cosas nuevas, la cosa de Jeremy Corbyn, que realmente ya fue una cosa que era completamente inesperada. Pero quisiera empezar, ya que se trata de un homenaje a Ernesto, me gustaría que tú nos hablarías un poquito de en qué manera la influencia de Ernesto ha sido importante para el desarrollo de tu pensamiento. ¿No se oye? Ahora, ¿verdad? Vale, que no está encendido. Comienzo, si me permites, brevemente con las formalidades que yo creo que en este caso son importantes, agradeciendo a la gente que está, al Ministerio de Cultura, a la Secretaría que lo organiza, a ti, Chantal, por organizarlo y manifestando que es un lujo en lo intelectual, pero también en lo emocional y un honor estar. Y mandando también un saludo, que hay compañeros de Podemos y del Círculo de Buenos Aires, me perdonáis por el saludo particular y fraterno. Yo me cruzo, compañero. Yo me cruzo con... Me resulta difícil distinguir cuando me cruzo con el pensamiento de Ernesto y tuyo y con las experiencias políticas latinoamericanas, porque son dos elementos que se me cruzan en una biografía corta, política e intelectual. Conozco los procesos de cambio político en América Latina y me generan sobre todo insatisfacción con respecto a las categorías con las que yo me aproximo, la forma de pensar el Estado, y empiezo a sospechar que necesitamos categorías que nos permitan pensarlo como un campo inestable de fuerzas, en las que hay fuerzas que se sedimentan durante un tiempo pero que luego se mueven, los prejuicios sobre los liderazgos y su capacidad democratizadora, el entendimiento de la importancia de lo nacional y de la posibilidad de construcción de lo nacional en un sentido favorable a las mayorías sociales, o fundamentalmente una comprensión de la política que la entiende no como el lugar de las certezas, sino como un lugar viscoso y fluido, en el que, digamos, ahí se ha dicho varias veces en la conversación en estos días en el foro, esa
construcción permanente de sentidos que nunca llegan a estar anclados. Con esas incertidumbres en la cabeza o con esas insatisfacciones de una buena parte de la teoría crítica y del arsenal de categorías, fundamentalmente de la izquierda europea, con el que yo llego a conocer los procesos de cambio político y los procesos nacionalpopulares en América Latina, fundamentalmente eso lo que me genera es hambre. Y recuerdo que estaba volviendo en el año, no me acuerdo qué año, 2008 yo creo, estaba volviendo de Bolivia, pasé por Buenos Aires y cayó por casualidad en mis manos La razón populista. Yo ya había leído Hegemonía y estrategia socialista, pero la había leído desde el otro lado. La había leído, digamos, desde la matriz del marxismo, pero entendiendo que el marxismo era una escuela curiosa, que lo mejor que producía lo producía en el límite. Digamos que los mejores marxistas eran los herejes dentro del marxismo y que por tanto era una escuela paradójica. Y cuando me cruzo con La razón populista, esto me empieza a sedimentar una forma diferente de abordar los problemas que yo creo, de una forma diferente de mirar la política. Fundamentalmente como esa actividad en la que las identificaciones y los sentidos no están dados, sino que son el resultado de una pugna entre explicaciones de lo que sucede que construyen diferentes repartos de poder y de posiciones. Y por tanto que no estamos mirando un mundo de compartimentos cerrados, sino de fluidos. Pero entonces eso no lo habías todavía entendido porque eso ya está en Hegemonía y estrategia socialista. Y tú me dijiste que en realidad lo que te lo hizo leer en un curso Javier Francé, sí. Y que hasta esa época me había dicho tú eras más bien atraído por la cosa del operaísmo y Negri, y que la lectura de Hegemonía socialista te hizo cambiar, ¿no? Así que ya... pero en lo teórico, pero volviendo de América Latina... no refiere a problemáticas del pasado ni a cuestiones de categorías, refiere a procesos políticos que se tocan, claro, con problemáticas reales y en la que las grandes palabras, digamos, masas, poder, Estado, democracia, soberanía, no son conceptos para llenarse la boca, sino que describen cosas que están sucediendo. Así que de repente me parece una mirada extraordinariamente lúcida para comprender qué está pasando en los procesos de cambio en América Latina y ese será el cambio. Cuando en España la crisis del régimen de 1978 y la explosión de un descontento culturalmente huérfano, que luego se expresará en el 15 de mayo y en las movilizaciones de los indignados, un descontento fragmentado, difuso y sin referentes culturales, creo que a buena parte de la izquierda española la condena no a pensar o a verlo con nostalgia y desconfianza. Aquí está el manual, aquí están las masas, peor para las masas porque no van por donde dice el manual, o en el autonomismo como una celebración. Ya hemos ganado, hay una explosión de las particularidades, ya vamos ganando. Y la posibilidad de ver una oportunidad o una situación populista, que lo hacemos también con un tono provocador, utilizando categorías que hemos probado o que hemos tocado en los procesos latinoamericanos, trayéndolas a ver si sirven para leer un poco lo que está pasando en España, para no leerlo con nostalgia ni con bloqueo, sino para imaginar que hay una posible... que se puede patear el tablero, que se pueden repartir las posiciones, que hay una posibilidad de una construcción popular por fuera y contra un sistema que había degenerado en un sistema muy elitista. Claramente es una deuda teórica con este enfoque. Claramente es una deuda teórica con un enfoque que nos enseña a mirar la política en una forma que no está. Muchas veces, y cierro con esto, ponía un símil, algunas veces lo hemos discutido, ponía un símil futbolístico. Yo me acuerdo de un jugador de fútbol, luego jugó en el Barça, pero yo me acuerdo cuando jugó en el Madrid, que se llama Michael Laudrup, que hacía pases que no existían, en lugares que no estaban ahí. Digamos, no es una forma de mirar la política para descubrir espacios, sino para inventarlos, y para inventar espacios que no existían y que son construcciones de sentido nuevas. No se puede hacer todo, pero lo que se puede hacer con materiales concretos está muy, muy abierto. Diría que esas son algunas de los elementos centrales que han ayudado en un bagaje político-intelectual propio, pero también a imaginar Podemos, a atreverse a lanzar una iniciativa como Sí, no, eso justamente te quería preguntar ahora, porque bueno, tú hablas de tu experiencia personal, pero también me gustaría ver, por ejemplo, ¿qué dirías tú porque evidentemente Podemos es una cosa que ha sido un movimiento influenciado por muchas distintas cosas, ¿no? Y creo que el trabajo nuestro ha sido un elemento, pero bueno, no hay que reducir Podemos a eso, pero ¿cuáles son los elementos, digamos, de la problemática nuestra que te parece que son central para Podemos, para poder haber planteado la cosa de la manera en la cual lo hicieron? ¿Te parece que hay algunas cosas que
no hubieran podido plantear si no hubiera sido a partir de las categorías que habías, digamos, acogido de nuestra perspectiva, ¿o qué? Nítidamente. Menciono solo algunas rápidamente. La cuestión de los liderazgos y del posible uso que los liderazgos pueden prestar a articular un conjunto de descontentos que no tienen nada en común, nada necesariamente en común, un programa o un interés objetivo, y que a veces hay liderazgos que pueden servir para comunicar o para tejer grupos sociales fragmentados que en principio solo tienen en común su insatisfacción, una comprensión más atenta de lo nacional y de la importancia de las identificaciones nacionales, y lo decimos desde un país en el que seguramente desde la guerra civil y desde la transición es muy difícil una reivindicación de la identidad nacional en clave patriótica con un programa progresista, y sin embargo decidimos librar esa pelea porque nos parece que es una irresponsabilidad dejarle eso a las fuerzas reaccionarias y que puede servir de aglutinador. Quebrar la idea, para mí un tanto mecanicista, de que primero uno construye fuerza en lo social y luego se presenta a las elecciones, como el que cambia fichas de un casino. Oiga, tengo todas estas fichas, ¿cuántos escaños me da? Y decimos, no, la batalla electoral y política también ayuda a generar identificaciones y a construir una identidad política y una voluntad política diferente. Sí, pero diferente. Justamente allá me parece que hay un elemento importante que bueno, lo discutimos mucho en el libro, es lo que nosotros llamamos la perspectiva antiesencialista, es decir, que y eso es una cosa que no es para mucha gente de izquierda tan evidente, que las identidades políticas son construidas. No se trata de, la política no es representar identidades que ya están dadas, sino que se van construyendo discursivamente. Y que la cosa política justamente consiste en eso. Y eso porque todo el planteamiento de Podemos, justamente de crear pueblo, no podría tener sentido si ustedes pensarían, bueno, las identidades ya están dadas. Entonces me parece, bueno, de pronto ustedes lo han agarrado por otra influencia, pero me parece que sí hay una cosa fundamental en la hegemonía socialista, es precisamente esa crítica, la crítica que le hacemos al marxismo, ¿no? Lo que llamamos el esencialismo de clase, que piensan, bueno, hay intereses que corresponden necesariamente a la posición que tú tienes en las redes de producción. Entonces, bueno, me parece que eso, no sé, de pronto les viene de otra parte, pero me parece que es una cosa fundamental. No, y yo creo que ayuda a dibujar una posición intermedia que ni celebra la fragmentación y solo la explosión de particularidades, digamos, como hacen algunas corrientes más posmodernas o más celebratorias, bueno, pues de la dispersión, ni celebra la dispersión, ni cree que la unidad esté dada por ningún elemento de lo social. Y dice, la unidad es un imposible hacia el que hay que tender en una construcción discursiva. No está dada, pero es necesaria, y sin ella no habría política y no habría metas colectivas. Y eso claramente es una forma que nos hace acercarnos al 15M y a los problemas que el movimiento de los indignados pone encima de la mesa de forma diferente, básicamente con un uso laico del lenguaje y diciendo, no escandalizándonos. Cuando el 15M dice, no somos ni de izquierdas ni de derechas, somos los de abajo contra los de arriba, no nos escandalizamos. Digamos, a uno le puede gustar más o menos, pero decimos, aquí se está expresando un tipo de identificación popular que, por lo que sea, no ha encontrado canalización en las instituciones ni en las narrativas ideológicas tradicionales. Y eso abre también una oportunidad para la construcción de una voluntad popular nueva. Y decidimos librar ese partido con un uso, o librar esa disputa con un uso muy laico del lenguaje y de las metáforas, que no se casa con los significantes, sino con los significados, y que decimos, bueno, pues digamos, ser de izquierdas no es repetirlo muchas veces, es tener capacidad de construir poder político para los sectores subalternos. Y a lo mejor incluso la reivindicación propia, el enamoramiento con los símbolos de la izquierda, en algunos contextos se ha convertido en un obstáculo o no sirve para construir poder para los de abajo. Bueno, pues si es así, no le tenemos demasiado apego, digamos, a los símbolos, sino que le tenemos apego a la hoja de ruta, al horizonte, que es un horizonte, digamos, de mayor justicia y de mayor expansión democrática. Sí. Y la última es la del Estado. La importancia de que la acumulación de protestas y de movilizaciones sea capaz de impactar en el Estado y alterar el equilibrio de fuerzas, para ponerlo al servicio de los intereses de las mayorías que se han venido apretando el cinturón durante los años más duros del ajuste. Sí, una pregunta, regresando acá a tu quisiera saber, ¿tú ya te habías interesado a Gramsci antes? ¿Cuál era tu... ¿Sí? Bueno, si venías de una tradición operaísta es un poco extraño, porque justamente como Maramao lo ha hecho, la manera como ellos veían a Gramsci era muy crítica, ¿no?
Sí, yo en realidad es un autor que visito 2 veces. Visito antes y visito después de Hegemonía y Estrategia Socialista y sobre todo de La Razón Populista. Le visito 2 veces y le visito en dos contextos, influenciado por dos preocupaciones diferentes. Y en la segunda visita ya está hecho carne, porque ya toca procesos políticos reales, incluso ya toca problemáticas políticas en España, como son las de cómo se construye un horizonte, un pegamento social, se decía el otro día, que sea capaz de poner en común un conjunto de dolores que los poderosos trabajan permanentemente para dispersarlos. Digamos, esa frase de Poulantzas de que el Estado capitalista trabaja para unificar arriba y dispersar por abajo. ¿Cómo se hace para construir unidad por abajo con lo que los poderes normalmente fragmentan? ¿Y en qué medida eso es una batalla cultural por producir significados, mitos, emociones y culturas compartidas? Y eso, creo que hay mucho de eso en las reflexiones previas, pero incluso cuando uno ve La Tuerca o cuando uno ve en las reflexiones previas que dan lugar después a la iniciativa, o que permiten imaginar la iniciativa Podemos. Pero en todo caso hay que ser muy honestos con esto. Todo el que hace política sabe que en la política hay un componente fundamental, esto no es nada científico decirlo, pero hay un componente fundamental de suerte, de atreverse a jugar una partida, de estar en el lugar importante y de ser capaz de aprovechar oportunidades en condiciones que uno no elige. Y quien no reconozca que hay un componente fundamental de atreverse y de suerte, creo que no está contando una historia real. Lo digo para no hacer reconstrucciones a posteriori como si todo estuviera escrito en un plan. No. Casi todo es arriesgarse y jugar una partida indeterminada. Bueno, en realidad todos esos elementos es precisamente lo que discutimos en el libro, así que me parece que no vale la pena ir más en ese lado, porque ustedes, si están interesados, pueden tratar de conseguirlo. Me parece más interesante de alguna manera tratar de discutir, bueno, algunos eventos que han pasado desde nuestro encuentro en febrero. Particularmente, digamos, bueno, la cuestión de Grecia, porque todavía había muchas esperanzas en el momento en el cual nos encontramos respecto a la posibilidad de Grecia de luchar contra lo europeo, los poderes europeos. Y bueno, ¿cómo han vivido eso ustedes en Podemos, esa experiencia griega? ¿Y en qué sentido ha influenciado? ¿Las han obligado de alguna manera, cambiar un poco su estrategia o revisitar ciertas cosas o no? Nosotros nos implicamos, como es conocido, nos implicamos mucho, sobre todo en la última campaña electoral de Alexis Tsipras y de Syriza. Defendimos claramente una posición favorable a que Syriza tuviera una mayoría y formara gobierno. Defendimos el transcurso de ese gobierno, defendimos el referéndum, el resultado del referéndum, y recibimos, como yo creo que toda la gente progresistas en el mundo, como un cierto jarro de agua fría, el acuerdo final y el memorándum final que firma el gobierno griego. Ahora bien, desterramos desde el principio el término traición como una forma de explicar las cosas, porque es una gramática política llorona. Es una gramática política que básicamente lo único que hace es diagnosticar que los malos son malos y hacen maldades y que los buenos son muy buenos pero un poco tontos y nos traicionan. Creo que es una gramática que no sirve, que moraliza los problemas. Sí, es una manera de pensar la política en términos morales. Decíamos, no puede ser que Tsipras sea un héroe el domingo por la noche y se convierta en un traidor el lunes por la mañana. ¿Qué ha pasado? Eso no significa necesariamente estar de acuerdo, pero sí explicar, bueno, qué relación de fuerzas ha operado para que a un gobierno popular en gran medida le hayan torcido una parte del mandato que ha recibido en las urnas. Y ahí creo que, por una parte, hay que diagnosticar que cuando uno gana las elecciones, lo que acaba de ganar es el derecho a saltar al terreno de juego, pero ahí es cuando empieza la pelea verdadera de poderes, sobre todo en casos, y creo que en el caso griego pasa también, en el que hay un poder democrático que tiene voluntad de hacer transformaciones, rodeado de poderes en el Estado y fuera del Estado que juegan a vetarlo, a impedirlo, a bloquearlo. Y ahí hay una pelea en la que uno... Sí, bueno, en realidad eso... Bueno, yo te digo, desde el principio estaba muy... preocupada con lo que podía pasar, porque era evidente que de alguna manera la posición de los países, de las fuerzas neoliberales,
bueno, había que entenderla, porque para ellos sería una cuestión de vida o muerte. No podían, de alguna manera, dejar que en Grecia se mostrara que había una alternativa a la austeridad, ¿no? Entonces, bueno, pero lo que yo y en realidad mucha gente también, lo que no nos esperábamos era que fuera una cosa tan brutal. Porque realmente la manera como, bueno, hicieron realmente un coup, se habló bastante de un coup, ¿no? Eso fue. Golpe de Estado, sí. Y realmente eso me parece que, bueno, de alguna manera, bueno, pobres griegos, pero fue importante porque eso reveló mucho de la naturaleza de la Unión Europea, ¿no? Y politizó mucho el debate. Me parece, yo lo veo ese momento de lo que pasó en Grecia como el retorno de lo político. Allá uno se vio realmente cuenta que allá no es una cosa que tiene que ver con la economía, no, simplemente es un antagonismo y que hay que repensar la política precisamente a partir del reconocimiento de los antagonismos. Lo que pasa, totalmente de acuerdo, pero yo creo que yo destacaría 3 elementos. Uno, que los gobiernos que son más duros y más crueles contra Grecia son los gobiernos del sur de Europa que han aplicado políticas durísimas de ajuste contra sus pueblos y que están votando, cuando votan contra Grecia, votan contra sus pueblos. Por ponerlo en términos nacionales, cuando Mariano Rajoy o el ministro de Economía español van a comportarse como los más duros contra Grecia, en realidad lo que están votando es para no perder la excusa. Porque si alguien es capaz de desafiar las políticas de austeridad, ellos pierden la excusa frente a sus pueblos. Así que están votando frente a sus pueblos. 2, la vergüenza histórica de la socialdemocracia. Sí, no, yo creo que la socialdemocracia con Grecia... Eso también se han mencionado acá, que ellos han sido casi peores que los de derecha en algunos países. Lo charlábamos, ¿no?, antes, pero creo que es sí, una situación similar a cuando la socialdemocracia vota en la Primera Guerra Mundial los créditos de guerra y vota contra sus pueblos, vota contra Europa y vota contra la posibilidad de ser alternativa a los conservadores. Y en tercer lugar, la correlación también económica de fuerzas, porque, no sé, digamos, Grecia, si se plantea una salida que le obligue, cuando se discutía mucho sobre la salida del euro y se plantea una necesidad de autoabastecerse o tener algo con lo que sobrevivir durante un tiempo. Bueno, ¿y qué iba a exportar Grecia? ¿Qué tenía Grecia cuál era el recurso natural? ¿Cuál era la soja de Grecia? ¿O el gas o el petróleo de Grecia? ¿Qué iba a exportar para aguantar durante un tiempo estando en la OTAN y en la Unión Europea? Esto no es decir que no podía haber habido otra salida, no lo sé, pero sí que hay que medir las correlaciones de fuerzas dentro de esa problemática que hemos discutido tantas veces. Los poderes financieros operan a escala europea y nosotros, en el mejor de los casos, conquistamos gobiernos a escala nacional. Pero esa es una problemática clásica y uno tiene que solucionar con lo que tiene. Yo creo que dentro de lo que cabe, el objetivo político... No había problemática económica en Grecia, no era un problema de dinero, era un problema político de partirle el brazo a Tsipras y a Syriza. Creo que eso no se ha logrado del todo, ha vuelto a ganar Syriza. Creo que ha habido medidas como la persecución del fraude, como la defensa de que no corten la calefacción a quienes no pueden pagarla, o como la defensa frente a los desahucios, que el Gobierno ha conseguido salvar dentro de un programa muy duro y creo que ha podido ganar tiempo. ¿Para qué? Para una batalla europea que creo que va a ser más larga. Y ahí tú lo mencionabas, y creo que sobre eso tú tienes más trabajo hecho, más información. Algunos gestos importantes, mencionamos Portugal, se ha mencionado mucho España con nuestras dificultades, o el fenómeno de Jeremy Corbyn en Inglaterra. Bueno, eso justamente porque ya que hablamos de socialdemocracia, yo durante mucho tiempo yo estaba convencida de que la socialdemocracia, bueno, no había solución, que necesariamente todos los países, bueno, que iba a haber una especie de pasoquización, podríamos decir, ¿no?, del PSOE, el partido francés, de lo mismo. Pero, bueno, tuvimos una divina sorpresa en Gran Bretaña con Jeremy Corbyn y, bueno, quisiera realmente insistir un poco y desarrollar eso porque no se conoce mucho todavía. Bueno, ustedes supongo que saben las cosas básicas, pero, bueno, no solamente yo, la cosa de Corbyn ha suscitado en Gran Bretaña una especie de movimientos, de entusiasmo, de pasión, de movilización, que es realmente increíble. Es una cosa y que, bueno, si tiene éxito, bueno, es un gran sí, bueno, eso realmente mostraría que finalmente en algunos países hay una posibilidad de transformación de la socialdemocracia, ¿no? Si pasa eso. Pero en el caso de Corbyn hay que ver que, bueno, por una parte empezamos por los elementos más positivos. Bueno, su fuerza viene del hecho de que, bueno, él
por una parte, tiene el apoyo de los sindicatos, ¿no? Que es muy importante en Inglaterra, porque todavía tienen un rol importante. Bueno, es alguien que ha estado siempre en mucho contacto con todos los movimientos populares. Corbyn ha estado, bueno, toda su carrera con el Stop the War, es alguien, por ejemplo, yo no sé si ustedes saben, pero habla castellano, su mujer actual es mexicana, la anterior era chilena, así que está muy a favor de Latinoamérica, ha estado de todas las luchas, todos los grupos que existen en Inglaterra para defensa para Venezuela, para Latinoamérica, él está presente, muy activo en eso, pero no solamente es movimiento, por ejemplo, él tiene el apoyo, eso muy importante, del movimiento estudiantil. Hubo en el 2010 un gran movimiento estudiantil en Gran Bretaña cuando el gobierno decidió aumentar de manera increíble las matrículas, se manifestaron los estudiantes y Corbyn estuvo presente, ¿no? Así que Corbyn tiene realmente un lazo, bueno, él viene del Partido Laborista, pero el lazo con los movimientos populares. Bueno, que él viene del Partido Laborista, es a la vez una cosa positiva y es un problema, porque es una cosa positiva porque él tiene, bueno, si logra transformarlo, ya tiene una base, una trova que no tiene Podemos, por ejemplo. Pero el problema es que la mayor parte del Partido Laborista, bueno, por ejemplo, la gran mayoría de los diputados están contra de Corbyn, así que él va a tener que luchar contra su partido. Pero afortunadamente, él tiene el apoyo de toda una cantidad de jóvenes, de movimientos populares y también de toda una generación de gente que había estado votando para el Partido Laborista hace un cierto tiempo y que se habían, digamos, completamente desilusionado, ¿no? Porque la gran cosa que dicen los blairistas en contra de Corbyn es que bueno, pero él nunca puede ganar las elecciones, porque ellos, por ejemplo, han interpretado la derrota. Sí, del Partido Laborista, porque Miliband había ido demasiado a la izquierda. Entonces, que había que, al contrario, volverse para la derecha. Así que se pueden imaginar cómo es la situación allá. Pero, evidentemente, es cierto de que simplemente si van a votar la gente que votó, porque Cameron consiguió mayoría absoluta a partir de 25% del electorado, ¿no? Hay una enorme abstención en Gran Bretaña. Abstención en parte porque hay gente que simplemente veía qué diferencia hay entre los conservadores y el Labour, entonces toda esa gente puede ser movilizada. Y eso es la gran tarea para Corbyn, de ver cómo él va a poder justamente, es una lucha hegemónica que va a ser un terreno, digamos, de un laboratorio, ¿no? de la cosa de la lucha hegemónica, de crear justamente un pueblo, de ver cómo él va a poder federar todas esas demandas, esas luchas que son muy heterogéneas para crear una voluntad colectiva, crear un pueblo. El problema que tiene también Corbyn, y eso es una cosa que, bueno, tienen de alguna manera otros movimientos del mismo índole, es que al interior, bueno, son muy heterogéneos. Bueno, ustedes en Podemos tienen un poco ese problema también, parecido, pero no exactamente lo mismo, porque Corbyn tiene, por una parte, de la gente que lo apoya, hay gente que quisiera realmente volver al viejo modelo laborista, ¿no? Que es poco la izquierda de Tony Benn, que era una izquierda, lo que Blair hablaba de Old Labour, el viejo Labour. Bueno, que el viejo Labour de alguna manera era mucho más progresista que el blairismo, pero no se trata evidentemente de regresar a la socialdemocracia antes, ¿no? Eso entonces es un peligro. El otro peligro es su extrema izquierda, porque hay muchos trotskistas que se han metido ahora en el movimiento de Corbyn. Entonces, los peligros que él tiene es, por una parte, un grupo que quiere realmente hacer una cosa socialdemócrata tradicional, y los trotskistas que quieren más bien, bueno, todavía están pensando en la revolución socialista y que entonces van a empujar Corbyn en esa dirección. Entonces, va a ser difícil.
él parece que él no se identifica con ninguno de esos grupos. Y yo en realidad se ha hablado hasta hoy particularmente mucho de populismo de izquierda. Bueno, yo creo que lo que sería realmente formidable es que él pueda desarrollar una línea de populismo de izquierda. Yo creo que están justamente los elementos allá, en la medida en la cual tiene todos esos lazos con los nuevos movimientos, con las luchas de distintos. La idea del populismo de izquierda, para mí, yo la veo como algo que tiene que ver con una articulación partido-movimiento, ¿no? Y en ese sentido, Corbyn tendría el partido y el movimiento. Entonces, eso es la línea que me parece que sería importante, por la cual hay que tratar de luchar. En un sentido, yo le decía a Inigo a mediodía, lo ideal sería que Corbyn se transforme en un Thatcher de izquierda. No, pero lo digo muy en serio, porque realmente uno tiene que... Yo estaba pensando últimamente, nosotros tendremos, y ustedes en realidad en Podemos también, hay que revisitar toda la estrategia de Thatcher. Porque Thatcher hizo una ofensiva hegemónica. Ella logró completamente crear una nueva frontera, transformar los tipos del discurso. Y habría que volver a leer, por ejemplo, los análisis de Stuart Hall. Él fue el primero en desarrollar la idea de que era un populismo autoritario, el caso de Thatcher. Pero ella logró, si ustedes se recuerdan, cuando llegó Thatcher al final de los años 70, todavía estaba la hegemonía socialdemócrata en Gran Bretaña. Y ella realmente logró romper con eso. Crear una nueva frontera. De alguna manera existía también una especie de consenso al centro entre los conservadores y los laboristas, y ya rompió con eso. Entonces, lo que tiene que hacer Corbyn es hacer para la izquierda lo que hizo Thatcher con la ruptura con el modelo socialdemócrata, para establecer justamente las bases del neoliberalismo. Ahora hay que hacer justamente exactamente esa misma ofensiva hegemónica, pero en el sentido de la izquierda. Y para terminar, porque no quiero pasarte el tiempo sobre eso, si él logra hacer eso, las consecuencias para la política, de izquierda en Europa van a ser enormes. Porque en realidad, piénsenlo bien, el Partido Laborista siempre ha tenido una enorme influencia para la izquierda europea. El Partido Laborista fue el primero que estableció, justo después de la Segunda Guerra Mundial, el estado de bienestar. Fue el que estableció las bases de la socialdemocracia, la socialdemocracia pero progresista, ¿no? Después Thatcher justamente fue la que logró romper eso. Después vino una segunda fase del movimiento laborista, que fue, la fase Blair, tercera vía. Si bien la fase, digamos, socialdemócrata había tenido, porque eso tuvo mucho impacto en Europa, porque muchos países empezaron justamente a seguir el modelo de la socialdemocracia. Después, entonces, desgraciadamente, muchos países empezaron a seguir el modelo de Blair, y la tercera vía, todo se desarrolló también. Entonces, mi sueño es que ahora con Corbyn veamos el principio de una tercera etapa del Partido Laborista, un Partido Laborista que desarrolle un proyecto de populismo de izquierda. Entonces, y esperando también que eso va a tener para el resto de Europa el mismo impacto que tuvo el blairismo como modelo para seguir. No sé cómo ves eso, pero a mí me parece que realmente allá hay un potencial enorme. Si él no, porque hay que ver que es muy difícil la lucha que él va a tener que tener de una parte contra su partido y también contra sus seguidores, ¿no? Pero sería realmente muy importante eso. A veces estoy de acuerdo, a veces hemos discutido y hemos dicho que doy un salto geográfico pero no conceptual. A veces cuando discutíamos alguna parte de los retos de los procesos nacionalpopulares en América Latina,
que es una cosa que está mucho en el libro y en la discusión. O sea, que yo creo que es un libro atravesado por dos mezclas. La mezcla entre la hibridación entre teoría y iniciativa y compromiso político, y el estar discutiendo permanentemente a uno y otro lado del Atlántico, estar discutiendo, mezclando permanentemente, sin olvidar sus particularidades y sus enormes diferencias, pero mezclando los procesos políticos latinoamericanos y europeos. Y a veces, cuando discutíamos los retos, después de una década de transformaciones de los procesos políticos populares o nacionalpopulares en América Latina, decíamos que para ponerlo en una metáfora, tendrían que enfrentarse a hacer, en sentido contrario, lo mismo que el neoliberalismo hizo en Europa. Es decir, construir una sociedad y un Estado tal que incluso si el adversario te gana las elecciones, te las gana como un intruso en tu propio Estado, que es lo que construyó el neoliberalismo desde hace 30 años en Europa, que hace que incluso si alguna formación política con voluntad, incluso tibiamente reformista, gana las elecciones casi pidiendo perdón por entrar en el Estado. Oigan, perdone, venía a cambiar algo de un entramado social, cultural, económico y jurídico que cada vez se va cerrando más y con la construcción europea mucho más. Ahora, trayéndolo a las experiencias latinoamericanas y dando ese salto, me interesa que abordemos, por una parte, cuáles son o cuáles crees que son algunos de esos retos de esa consolidación en unas dinámicas políticas donde el reto no está en construir poder o en ser capaz de construir una voluntad general con capacidad de poder y de conducir el destino del país, sino de solidificar, defender y avanzar una parte de los cambios construidos. ¿Dónde están algunos de los retos para hacer eso? Y yo apuntaría dos elementos ahí que me parecen importantes. Por una parte, la relación con las derechas y con las nuevas derechas latinoamericanas, esa paradoja entre que una parte de las derechas latinoamericanas han tenido que asumir buena parte del suelo discursivo de los procesos transformadores, Capriles en Venezuela, Rodas en Sí, Ecuador. pero Capriles ya ha sido desbordado, ¿no? Pero es importante que cuando acuden a la competición electoral no pueden impugnar el conjunto de lo realizado durante la década, tienen que hablar un lenguaje diferente, se tienen que vestir con un traje diferente, y esto no me parece solo marketing electoral. Esto refleja que el sentido común de sus países ha cambiado, pero a la vez que hacen eso sigue habiendo, digamos, tentativas destituyentes conservadoras. Y bueno, abordar esa tensión y, por otro lado, abordar el problema de las clases medias y de las nuevas clases medias en los procesos populares. De acuerdo con esa paradoja por la cual los procesos populares reenclasan en masa sectores populares que empiezan a ser autopercibidos, se autoperciben como clases medias y según los reenclasan y los hacen ascender, los pierden por el camino. Les agradecen el tránsito y dicen, bueno, muchas gracias, chao. Esas dos problemáticas para la consolidación de esta década de cambios en América Latina. Sí, bueno, porque es cierto que por el momento, bueno, en Argentina no es tan grave, pero hay una ofensiva destituyente y en muchísimos, bueno, la cosa en que Venezuela ni hablar, pero en Corea tiene problemas, bueno, el impeachment contra Dilma, que un mes después de estar en el poder la querían impeachment. Uno tiene la impresión que la derecha ya se dio cuenta que no iban a ganar por las elecciones, ¿no? Y que entonces están tratando de hacer, bueno, golpes blandos o como lo quieras llamar, pero porque evidentemente en Brasil está claro, uno lo ve también un poco con Corea, y es cierto, como tú decías, tanto el caso de Brasil como el de Ecuador, hay unas clases medias que en realidad han llegado a ser clases medias gracias a los gobiernos nacionales populares, ¿no? que los han sacado de la pobreza, les han permitido entrar al consumo y ahora entonces están siendo hegemonizadas por la derecha. Una de las interpretaciones, pero a mí no me convence esa interpretación, porque yo la encuentro un poco esencialista, es ya, bueno, pero las clases, una vez que llegan a ser clases medias, entonces ya sus intereses son distintos y ya entonces ya se ponen en contra, pero lo ven como una especie de círculo vicioso, ¿no? Que entonces tú vas a sacar a clases medias de la pobreza, pero y después se vuelven en contra tuyo. Bueno, yo no creo que las clases medias sean por naturaleza
digamos, no progresistas. A mí lo que me parece, y lo veo claro, por lo menos en el caso bueno, el caso de Brasil lo veo muy claro. Me parece que es un poco lo mismo en Ecuador. Yo diría que allá lo que ha pasado es que es una falla de hegemonía, que en realidad esos gobiernos nacionales populares han tenido unas políticas que han sido muy buenas, muy redistributivas, pero que no han transformado realmente, bueno, no hubo lo que Gramsci llama una reforma intelectual y moral, no han creado nuevas formas de subjetividad. El caso de Brasil, por ejemplo, eso lo he discutido con muchos brasileños, dicen, bueno, Lula sí, él evidentemente hizo cosas muy buenas, sacó mucha gente de la pobreza, pero los transformó en consumidores, no hubo realmente un desarrollo de prácticas ciudadanas de hacerle. Entonces, bueno, evidentemente esa gente, bueno, encontró consumidor cuando vienen momentos difíciles en la cual ya, bueno, entonces se revelan, si no ha habido un trabajo de transformación de las subjetividades. Entonces, yo creo que las clases medias necesariamente, porque si no, bueno, es muy grave, ¿no? Si sacas la gente de la pobreza, entonces después la gente se vuelve contra tuyo. Así que eso me parece que muestra que no han ido por lo menos suficientemente en el desarrollo entonces eso permite evidentemente que cuando hay porque yo creo que hay toda una estrategia destituyente. En el caso de Brasil, por ejemplo, me parece que es claro de que hay fuerzas que están tratando de romper el UNASUR y el Mercosur y sacar, digamos, a Brasil del grupo de los países progresistas en América del Sur para establecer entonces ya contactos con los Estados Unidos. Allá hay intereses muy fuertes para justamente romper, ¿no?, la unión que hay, por ejemplo, entre Brasil y Argentina. Entonces, allá es un punto nodal realmente. Si logran hacer eso en Brasil, sería catastrófico, ¿no? Porque realmente ya Mercosur en Brasil pero ellos pueden hacerlo porque justamente pueden lograr el apoyo popular para esas cosas porque realmente el PT y Lula no han hecho ese trabajo de transformación de las subjetividades. Estoy de acuerdo, pero hay dos autocríticas, y digo autocríticas en la medida en que son procesos que desde hace mucho tiempo vivo y muchos de nosotros vivimos también un poco como propios. Una de ellas es que creo que hace falta una distinción intelectual y política más clara entre oposición y golpismo. Sí, Esto claro. es, sí. Hace falta que los gobiernos nacionales populares construyan regímenes en los que quepa un pluralismo que no sea golpista. No vaya a ser que una sobreactuación con todas las críticas, digamos, expulse a mucha gente a la oposición y la expulse a posiciones más golpistas o más gorilas. Y eso creo que significa ser capaz de... O sea, no todo pueden ser golpes de cuarta generación. Digamos, que haya una campaña en Twitter o que haya un trending topic contra el gobierno, no es golpismo blando. Vamos, nosotros lo hacemos en Europa y lo reivindicamos como, digamos, tratamos de debilitar políticamente y pacíficamente a nuestros gobiernos, porque creemos que son gobiernos injustos y que actúan contra los intereses de las mayorías. Luego, tiene que haber espacio, creo, como que hay que distinguir entre un espacio para un pluralismo legítimo, que quiera cambiar el orden aceptando las reglas del juego, las nuevas reglas del juego, y sin embargo ser muy tajante, pero no abusar de la narrativa de que viene el lobo con los intentos destituyentes de carácter más golpista. Y luego, con la cuestión de las clases medias, completamente de acuerdo. Creo que efectivamente, y esto supongo que lo compartimos, la hegemonía también es la capacidad de construir un orden en el que se incluya a tu adversario y obligar a tu adversario a parecérsete un poco y jugar en tu terreno de juego. Y esto creo que significa también integrar a las clases medias o a los sectores medios, autopercibidos como medios, tal y como son. Es decir, no seguirles hablando como lo que eran hace 10 años, sino hablarles como lo que son en el momento concreto. Y eso pasa por, como tú dices, una reforma intelectual y moral, sin duda. Y es verdad que el gran problema ahí ha sido que no hemos sido capaces de levantar ningún imaginario opuesto al imaginario de la democratización del consumo, que por sí mismo puede tener efectos, me parece, corrosivos de la solidaridad social, pero al mismo tiempo, y fíjate, propondría cosas como más concretas en términos de políticas, más pequeñas en términos de políticas públicas.
Si los procesos redistributivos generan sectores medios que apenas pagan impuestos, no utilizan los servicios públicos, sienten que las políticas sociales no les sirven a ellos, estás generando sectores que van a tener deslealtad al orden. Creo que hay que ampliar el acuerdo social para incluirles, obligarles a pagar impuestos, que sientan los beneficios de pagar impuestos, que usen el transporte colectivo, que empiecen a socializarse en la sanidad pública, en la educación pública, e incluirles, digamos, a un bloque histórico nuevo que tiene que contar con ellos y no puede contar solo con la base de la pirámide. Yo sé que esto es difícil cuando una buena parte de ellos, por motivos y por casi un asco, en algunos casos étnico o incluso estético, están en posiciones permanentemente reactivas o de bloqueo. Pero creo que haría falta integrarles por lo que son hoy, no por lo que son antes, integrarles, digamos, a un nuevo acuerdo social y a un nuevo bloque histórico. Y a lo mejor empezando por un pacto social que tenga que ver con que pagan todos sus impuestos y a cambio sienten que las políticas redistributivas no solo son para los de abajo, sino que para ellos tienen sentido porque les proveen de, no sé, de servicios públicos. Me parece que por ahí hay un camino quizá para integrar a una parte de los sectores que han cambiado, y que hayan cambiado es un logro de los procesos porque han sido los que le han cambiado la vida a mucha gente, y para evitar esa escalera mecánica de que te dan las gracias por el viaje, pero te abandonan por el trayecto. Ya que estamos en Argentina, me parece que podemos también reflexionar un poco sobre la situación argentina, y a mí me parece una cosa, la gran ventaja de la Argentina, y en ese sentido quisiera decir, yo veo cierta confluencia con la posibilidad de Corbyn. Bueno, si uno compara, por ejemplo, la situación en Argentina con la situación de Corea, con la situación de Líbano, lo que pasa es que el kirchnerismo, es decir, hay toda una tradición detrás del kirchnerismo, que es el peronismo, ¿no? Entonces, no es una cosa como Corea que viene y que entonces establece un orden. Néstor y Cristina han logrado resignificar el peronismo, resignificarlo de una manera de izquierda, ¿no? De un populismo de izquierda, pero a partir de algo, toda una tradición que existía. Entonces, tiene raíces profundas en Argentina. No es una cosa artificial que viene, ¿no? Yo creo que ustedes en ese sentido tienen una gran ventaja de tener toda esa tradición peronista. Además que justamente ya, a la diferencia de otros países latinoamericanos, había habido a través de Perón una primera integración de las clases populares. No hay toda una tradición fuerte, y entonces eso me parece que se explica porque finalmente acá en Argentina, bueno, me parece evidente a mí que sí hubiera podido representarse Cristina, cosa que tanto Ernesto como yo estuvimos defendiendo la re, pero así en todas las entrevistas y todas que nos hicieron, pero bueno, porque no hay ninguna razón para que el fetichismo de hacer dos, ¿no? Bueno, pero si hubiera podido representarse, Cristina hubiera ganado en primera vuelta, así que eso muestra... Bueno, y esperamos que de todas maneras, bueno, Scioli no es Cristina, pero bueno, es el candidato de Cristina y esperamos que va a ganar también en la primera vuelta, ¿no? Bueno, pero ahora hablo de Corbyn. Bueno, justamente, Corbyn, si logra resignificar el Labour, va a tener también la misma influencia que tuvo el kirchnerismo. En ese sentido me parece que hay algo que veo que va en la misma dirección, porque se trata de resignificar un movimiento que tiene unas bases profundas. Por eso es que yo en realidad siempre estuve convencida de que no había posibilidad de transformar, de un cambio democrático en la Gran Bretaña sin el Labour. Que todas esas cosas al lado no. Es un poco como en Argentina, sin el peronismo uno no puede. Bueno, en Gran Bretaña es el mismo. Sin el Labour uno no puede hacer un cambio. Entonces, la maravilla es que ahora hay un dirigente que parece que quiere resignificar el Labour en una dirección populista de izquierda. Entonces, en ese sentido es que yo tengo muchas esperanzas con lo de Corbyn. Ustedes, evidentemente, en España no tienen esa cosa, ¿no? Lo que pasa es que
uno en realidad, claro, que es el problema siempre de las ocasiones políticas. Uno hace política con los elementos también culturales y sociales que se encuentra en el momento de, digamos, del derrumbe de un orden concreto. Uy, no, 5 minutos. Nos dijeron que podíamos desbordar. Me temo que hemos desbordado ya. Bueno, hagamos una votación democrática. ¿Ustedes están dispuestos a quedarse más de 5 minutos acá o no? Que levanten la mano los que dicen que sí. Bueno, me parece, a ver, me parece que podemos desbordar. Bueno, vamos a tratar, no, porque teníamos muchos temas que debemos discutir. No, decía con bueno, eso una para cosa conectarlo, para conectarlo. ¿Cómo? Sí. Para conectarlo. Sí. Que decía que, o sea, uno de los problemas, y seguramente es una de las diferencias también que se encuentran en los procesos políticos o en las posibilidades políticas en las situaciones populistas abiertas en Europa, es la ausencia de todo ese arsenal de memoria, de símbolos y de identidad popular sedimentada que yo creo que el neoliberalismo fue capaz de sembrar sal en la tierra, es decir, de sembrar la dispersión, la desarticulación, la ruptura de las memorias populares, de las tradiciones, de los hitos, digamos, de los trazos de alguna cultura comunitaria. Eso significa que en muchos casos hay que construir sobre ruinas culturales. Y teniendo en cuenta que los grandes acervos de identidad popular vienen de las oleadas de movilización, pero que en muchos de nuestros casos estamos construyendo en el momento del reflujo de la movilización popular. Y en todo caso construyendo, digamos, con los elementos, como cuando sube la marea y lleva algunas cosas a la playa y deja rastros de madera, de telas, pues construyendo con lo que dejó la pequeñita marea de movilización popular de los años del ciclo de luchas contra la austeridad y contra las políticas de ajuste, pero en un terreno mucho más yermo y mucho menos fértil por la ausencia de referentes, digamos, de identidades populares, que estoy de acuerdo, por ejemplo, con el caso argentino, y habría otros casos, el caso boliviano también es un ejemplo, que ni siquiera las políticas, digamos, más terroristas de disciplinamiento desde el Estado son capaces de borrar un lazo social e identitario que es ambivalente, pero que siempre está ahí y que está disponible para prácticas emancipadoras. En nuestro caso, creo que la dictadura en España, el problema fundamental es que dura mucho. Es decir, no es solo la capacidad terrorista de la dictadura, que en ese sentido pues seguramente es difícil rivalizar con la última dictadura militar en Argentina, sino que dura mucho. Y que en la medida en que dura 40 años, construye una sociedad. Es decir, es exitosa, incluso aunque caiga, porque para cuando ha caído ha construido un tipo de, lo que en España se llama el franquismo sociológico, un tipo de cultura política. Que fue lo que pasó en Chile también con Pinochet, ¿no? Y una transición exitosa que hace que luego, cuando la gente tiene que salir a protestar, sale huérfana de referencias culturales que permitan que, en vez de ser un conjunto de trozos de enfado roto, haya posibilidad de reconstruir un pueblo, o que la posibilidad la tengan en todo caso los sectores reaccionarios. Y es verdad que estamos desafiando eso con elementos culturales precarios en dos temporalidades: la temporalidad corta del ciclo electoral, el carril corto, y la temporalidad larga de una necesaria reconstrucción cultural, política e institucional de un pueblo que esté a la altura de reclamar su soberanía. Pero claro, esta segunda tarea es mucho más larga que las urgencias inmediatas de la disputa electoral del año acelerado. Pero es verdad que se pelea con materias primas mojadas. Sí, en el libro discutimos bastante, y me parece que valdría la pena decir algo sobre eso. Hablamos de una latinoamericanización de Europa. Y entonces yo creo acá que especifiquemos que... Bueno, pero esperen un momentito porque hay dos sentidos. Bueno, yo en realidad hace como dos o tres años, en una entrevista que hice para Página 12, yo dije, y lo pusieron como título, hay que latinoamericanizar a Europa. Bueno, yo lo que en ese momento mi idea era que nosotros en Europa tenemos que tomar a Latinoamérica como un modelo de justamente desafiar el neoliberalismo, de crear, nos parecía, pero en el libro en realidad nosotros, y tú fuiste el que introdujiste eso, pero estoy de acuerdo contigo, la idea de latinoamericación de Europa en otro sentido, en el sentido negativo, es decir, nosotros nos estamos en Europa empezando a parecer a lo que era Latinoamérica antes, ¿no?, de esos gobiernos.
porque son sociedades, las europeas, que están volviendo mucho más oligárquicas, ¿no? Realmente y eso ha dado lugar, es un tema que también discutimos en el libro. Hay en Europa lo que llamamos una situación populista, pero situación populista en el sentido de que realmente hay una fractura cada vez más grande entre un pequeño grupo de súper ricos y una pauperización de las clases medias, un desarrollo del precariato, es decir, unas condiciones que, bueno, evidentemente no era exactamente lo mismo en Latinoamérica, pero sociedades muy polarizadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, decíamos, ¿no, Íñigo, de que se está empezando a desarrollar eso en Europa también. Con un compañero en broma lo resumíamos diciendo: o nos latinoamericanizamos nosotros o nos latinoamericanizan ellos. Y en realidad yo creo que es verdad que está habiendo una evolución, por una parte, en toda Europa. Yo diría que la latinoamericana, y ahí creo que hay diferentes Europas, y yo soy de Europa del Sur, y esa es una Europa diferente, que tiene unos niveles, digamos, de protección social, de crisis política diferentes que los que muestran los países del centro o del norte, pero creo que en toda Europa se recorren algunas dinámicas. La de la crisis de legitimidad de las élites políticas tradicionales, que no siempre significa su pérdida de poder, porque a veces mantienen incluso un voto cínico, digamos, un voto resignado que dice: bueno, sí, todos son iguales, pues si todos son iguales voy a votar, digamos, como el que elige en un supermercado. Pero una crisis de legitimidad, hay muy poca gente que hoy pueda defender entusiastamente que su partido o sus élites políticas tradicionales en Europa son capaces de hacer avanzar al conjunto del país y tienen un horizonte ilusionante que proponer. Incluso los más fervientes admiradores de algunos de los partidos tradicionales casi seguro lo son porque les da un poquito más de asco el partido de al lado. Pero digamos que hay una crisis de ilusión y de imaginación política, creo, claramente, y una expansión del cinismo en Europa. Hay una crisis institucional y de la capacidad de las instituciones para ofrecer protección y seguridad a la gente, y por tanto una sensación de mucha de la ciudadanía de que el pacto social o el contrato social para la gente corriente no está vigente, que alguien se ha saltado las normas, y que se ha saltado las normas los de arriba, que es importante porque refiere a esta idea un poco conservadora no en el sentido ideológico, sino de que en las movilizaciones contra la austeridad hay una idea conservadora de que quienes han roto el orden han sido los privilegiados y que quienes tenemos que recomponer el orden somos la gente de abajo, obligando a que vuelva a haber algún tipo de geografía social en la que haya normas que rijan para todo el mundo, incluso para los que tienen mucho dinero. Es una cosa curiosa en la que, digamos, incluso quienes quieren hacer las transformaciones están diciendo que haya algún tipo de orden y de certidumbre para todos. Y esa crisis institucional que se expresa, creo, en una especie de descreimiento generalizado, que la gente no se crea demasiado ni el juego político ni las instituciones. Y, en tercer lugar, una dinámica de expansión del descontento, que es una expansión ambivalente y que por eso abre una situación populista. No es una expansión del descontento que se expresa en términos de construcción de clase, de una identidad de clase. No se expresa en términos claramente, digamos, de una ideología que ofrezca una meta cerrada y segura, sino que es, diría, una especie de run-run o de rumor creciente, de hostilidad creciente hacia las élites, de enfado creciente de la ciudadanía con respecto a los partidos políticos tradicionales y una parte de los privilegiados, pero que puede ir en un sentido ideológico muy diverso. Sí, claro, digamos, sí, puede ir en un sentido ideológico como el nuestro, pero puede ir en un sentido ideológico como el Frente Nacional, puede ir en un sentido como el de Syriza, pero puede ir en un sentido como el de Amanecer Dorado. Ahí hay una pelea que se ha señalado antes por ver quién va a ser capaz de hegemonizar esa necesidad de la gente común de volver a sentir pertenencia comunitaria. Y yo diría también pertenencia nacional, que sería un error histórico dejárselo a las fuerzas reaccionarias. Sí, pero yo creo que estoy de acuerdo con eso de la situación populista, pero tú dices que no se expresa. Bueno, yo diría no se puede más expresar, porque lo que tenemos que ver es que realmente esas categorías tradicionales de la política, ¿no? Ya no funcionan, porque la manera como se pensaba la derecha y la izquierda, porque finalmente eso está ligado, sea tanto en el sentido socialdemócrata como en el sentido marxista. La izquierda representa los intereses de la clase obrera o de los trabajadores, si uno quiere hablar en términos de clase, pero hay un grupo bien específico con sus intereses. Bueno, eso ya no existe más. Porque las transformaciones del capitalismo, el neoliberalismo, el capitalismo financiero, ha creado una heterogeneidad enorme. Y
Pero eso de alguna manera yo lo veo como un problema, pero también como un chance, porque eso permite que, yo creo que eso podemos lo entendido muy bien, ahora como mucha gente no es simplemente, digamos, porque tú trabajas en una fábrica que estás sometido a la lógica capitalista. Con el desarrollo del capitalismo financiero, biopolítico o postfordista, como lo quieras llamar, en realidad, con toda la privatización y todo, en realidad la gente, todos nosotros, todo el mundo está sometido a esa lógica. Entonces, por eso es que cuando ustedes piensan, que me parece con toda razón, que hay muchos electores que antes votaban o que han votado por el PP que pueden ser ganados a un proyecto de Podemos, claro, pero eso justamente porque ahora esas categorías tradicionales no funcionan. Y el problema es que los partidos no han adaptado su pensamiento, sus estrategias a esa nueva situación. Siguen justamente con los mismos discursos. Entonces, bueno, se habla de crisis de representación, pero sí, la gente no encuentra los partidos que permiten justamente articular sus demandas. Y eso es una característica de la situación populista, ¿no? Y evidentemente, bueno, desgraciadamente, como tú decías, se puede expresar a través del populismo de derecha. Sí, y desgraciadamente es lo que está pasando, porque los partidos populistas de derecha han entendido mucho más que los partidos tradicionales, centro-derecha, centro-izquierda, esa nueva situación. Y es lo que han entendido la necesidad de crear una nueva frontera, porque evidentemente con la idea del consenso al centro decían, bueno, ya no hay más fronteras, pero una política sin frontera no tiene sentido, siempre hay fronteras. Y entonces, bueno, pero la frontera la está empezando a crear los partidos populistas de derecha. En ese sentido, por ejemplo, el caso de Marine Le Pen es muy, muy, muy interesante. Hay que tratar de ver cómo ella está logrando federar una cantidad de... Terminamos, entonces, terminamos mi argumento. Sí, bueno, entonces de alguna manera, te quiero decir, sí, vamos a ver si estamos de acuerdo para terminar sobre ese punto. Bueno, hay una situación populista en Europa, una cantidad de nuevas demandas, una heterogeneidad que hay que lograr federar en un pueblo. Bueno, yo prefiero tal vez el término de voluntad colectiva, ¿no? Podemos llamar pueblo. Y bueno, pero ¿quién va a lograr hacer eso? Hasta ahora parece que los que están lanzando a entender eso son los populistas de derecha. Y entonces, por eso es que yo sé que ustedes me dicen que en España no se puede hablar. Para mí la solución es desarrollar un populismo de izquierda. Y yo estoy convencida de que la única manera de luchar contra el populismo de derecha es desarrollando un populismo de izquierda. Es decir, yendo justamente construyendo otro pueblo, no un pueblo como Marine Le Pen que excluye a los inmigrantes, pero un pueblo que incluye a los inmigrantes y para los cuales el enemigo son las grandes fuerzas del capitalismo financiero. Y bueno, eso es, me parece, la manera como hay que establecer la frontera. Entonces, es porque realmente las condiciones han cambiado, requieren otro nuevo tipo de política, ¿ves? Y bueno, yo sé que es un punto en el cual no estamos demasiado de acuerdo en el libro, ¿no? Pero hay un punto que sí, para cerrar, vamos, yo creo que hay una buena noticia, de resultados ambivalentes, pero hay una buena noticia, que es que la política está de vuelta en Europa, hay una vuelta de la intensidad política en Europa, que hay una vuelta de los afectos y de la pasión política en Europa, y hay una vuelta de la oportunidad de discutir muchas cosas y de generar identificaciones diversas. Creo que esa es una partida que hay que jugar, que no se juega tanto en una discusión canónica, ideológica o programática sobre qué puntos, sino que se juega más en esa capacidad de proponer
mitos, horizontes y pasiones que sean capaces de federar a una buena parte de la gente sencillas que creen que viven en un orden cada vez más injusto y que están hartas y que les gustaría vivir en un orden un poco más hecho a la medida de sus necesidades y no de las necesidades de la minoría privilegiada. Creo que esa es una partida que hay que dar, que es una partida de largo alcance, que tiene batallas decisivas ya estos días, cada semana, en muchos países de Europa, pero que es una partida que puede marcar el futuro de Europa en esa encrucijada, de si es una Europa en la que los poderes oligárquicos secuestran cada vez más la soberanía popular o es una Europa en la que somos capaces de generar un orden en el que la gente común tenga menos miedo al día a día. Pero felizmente la partida está abierta. Y digamos que hay frente a una Europa, yo creo, cínica, que pensó que se había acabado el tiempo de la historia y que ya había hecho su historia y que se había cerrado, hay una intensidad política de vuelta y hay condiciones para librar esa batalla, de nuevo una batalla hegemónica, para ser capaces de proponer un mito y un horizonte que seduzca más y que nos acompañe en un empuje hacia tener sociedades más justas. Estoy de acuerdo, pero entonces simplemente parece que, a mí me parece que esa cosa que puede federar todas esas demandas es la idea de la primera radicalización de la democracia, pero radicalización de la democracia que se da hoy día, porque ya era en realidad lo que nosotros proponíamos hace 30 años en hegemonía y estrategia socialista, ¿no? Y me parece que sigue siendo la tarea fundamental, salvo que las condiciones son mucho más difíciles ahora, porque hace 30 años estábamos todavía bajo una hegemonía socialdemócrata. En realidad nosotros decíamos hay que radicalizar esas demandas. Hay que extender libertad de igualdad. Mientras tanto, hubo todo el episodio que estamos todavía viviendo del neoliberalismo, donde habido un retroceso enorme. Entonces, hay que primero recuperar la democracia. Pero evidentemente no recuperar la democracia para volver simplemente al modelo anterior. Hay que recuperar y radicalizar. No recuperando, radicalizando. Eso me parece que es la cosa que puede servir como elemento federativo de todas esas luchas heterogéneas que son características de la situación populista. Pero hay un dato, yo creo, positivo. Para no cerrar de forma pesimista, hay un dato positivo. Hoy un programa percibido por la mayoría de la población como de sentido común es un programa rupturista en la medida en que es inasumible por las élites europeas atadas al mandato y al dictado financiero en Europa. Ha sido tan brutal la ofensiva oligárquica en Europa, ha ido tan lejos, que defender cosas que ya están instaladas en una buena parte del sentido común de nuestros pueblos son cosas al mismo tiempo con potencial mayoritario y rupturistas, en la medida en que son inasumibles por los de arriba. Ahí me parece que hay una frontera tendencial con la que se puede aislar a los de arriba y construir pueblo con los de abajo. Sí, de acuerdo. Y además, acá, último punto, finalmente tenemos que ver que, y eso Thatcher lo entendió muy bien, ella pudo justamente poner en cuestión la hegemonía socialdemócrata porque había fallas, había problemas. Por ejemplo, todos esos logros del National Health Service, la gente no lo veía como algo que les pertenecía porque era puesto en práctica de una manera tan burocrática que ellos se sentían oprimidos por el Estado que en realidad les estaba. Y Thatcher fue muy inteligente. Ella justamente empezó a hacer un discurso de yo les voy a dar la libertad, y el Estado fue demonizado, fue resignificado como una cosa opresiva, lo publicó todo, y entonces lo privado fue presentado como la solución a la libertad. Bueno, ahora estamos a través de la crisis del neoliberalismo viendo que también se está empezando a tener grietas en ese modelo. Entonces, lo que hay que hacer es ver cómo podemos justamente apoyarnos sobre esas cosas para permitir un cambio por eso, de nuevo, hacer lo mismo de Thatcher, pero en el sentido a la inversa, ¿no? Efectivamente. Y si os parece...